algo más importante que tiene la sangre, y es que la sangre desde el principio de Génesis nosotros vemos que fue establecida por Dios. Note que cuando Dios comienza a hacer el hombre, Dios primeramente habla en plural y dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Lo que Dios está diciendo es lo siguiente: la estructura arquitectónica de Dios, diseñar al hombre de unos tiestos de la tierra llamado barro, tenía más importancia que todo lo que él había creado por su palabra. Note que en el único momento que Dios reúne, Él mismo se reúne con Él, porque en el libro de Juan dice que Él era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, la única manera que Dios utiliza para crear a este ser viviente que iba a ser de su partícula era el hombre. Yo digo: hagamos al hombre. Dios hace la estructura de barro, dice que sopla neuma, aliento de vida. Y desde el momento que el hombre estaba, aleluya, estacionado como un muñeco de barro, el hombre no tenía existencia ni tenía vida. Pero pasa algo, hermano, que todo lo que Dios creó, lo creó por el hombre. ¿Alguien está aquí, por favor? Todo lo que Dios organizó en la tierra, lo organizó por el hombre. Antes del hombre estar en el huerto, en el corazón de Dios ya existía. ¿Por qué tal razón? Porque desde el momento que Satanás, Lucifer, quiere revelarse a Dios, Dios toma la alternativa de preparar un diseño de Él con una clonación en la tierra, para que la tierra sea suministrada por alguien que tenga su ADN, por alguien que sea compatible con Él. Dios nunca iba a aceptar que alguien que fue indiferente a Él gobernara lo de Él. Tenía que tener una coinonía, tenía que tener una comunicación. Y cuando Dios hace el hombre recibe la sangre cuando recibe el aliento de vida. ¿Alguien está aquí? Cuando recibe el aliento de vida, dice que el hombre pasó a ser un ser viviente. Pero lo interesante es: el hombre ahora es diseñado. El hombre ahora tiene vida, tiene existencia, pero la existencia correspondía a responsabilidad. No simplemente Dios le entregó la sangre, sino le dio autoridad. ¿Alguien está aquí? Si no le dio capacidad al hombre, si no le dio talento al hombre, para que el hombre pueda administrar lo que Dios le había diseñado y creado. En otras palabras, la sangre simplemente no le dio vida, la sangre le dio identidad. Que me adore a Dios aquí, por favor. Y vemos mucha gente que tiene la sangre pero no tiene identidad. ¿Por qué? Porque no han sido compatibles con el diseño de Dios desde el principio. La sangre es cuando una persona sabe que tiene la sangre de Cristo, tiene autoridad y tiene identidad. No pregunta qué va a hacer si no se dirige por la sangre. Note que la sangre que es tan correspondiente, que la sangre cuando está fría es de una manera, ay Dios mío, pero cuando está caliente es de otra. Pero cuando la sangre comienza a agitarse aceleradamente en el cuerpo, nadie se puede quedar tranquilo. Algo tú tienes que hacer, una movilidad o un movimiento, porque la sangre dentro de ti está nadando, la sangre dentro de ti está corriendo como río. Y usted dice: pero ven acá, que inquieto, o que esta persona no puede estar tranquilo. No, es que la sangre que él tiene es una sangre que corre fervientemente, es una sangre que camina, es una sangre que no. Hay otro que lo identifica y le dice que tú tienes la sangre de barco. ¿Por qué es fría? Son personas que no tienen la capacidad de acelerar a sí mismos su estación. Son personas que se quedan estáticas en cualquier momento hasta que el mundo se esté acabando. Son personas que no tienen sentimentalismo por el otro. ¿De nuevo, alguien de aquí? Son personas que no tienen conmiseración. Note, desde que Adán recibió la sangre, ¿qué hizo Dios? Lo plantó en el huerto y le dio función. Todo lo que tiene la sangre de Cristo tiene una función dentro de su reino. ¿Y cuál era la función que tenía Adán? Ponle los nombres a todos los animales. Adán no conocía cómo se iba a llamar los nombres, pero la sangre le revelaba los nombres. Dios le dijo. Adán, la sangre era la garantía de su existencia eterna. Pero él no se quedó con esa sangre. Él comenzó a impartir la sangre que él tenía.
tú te llamarás peces. Hasta la misma serpiente Adán le puso nombre. Porque aquel que sabe en cual Cristo padeció en la cruz y le entregó la sangre, no es inmóvil, no es monótono, no es apático, no se cansa de decir hacer y no hace, sino que comienza a funcionar. Adán estaba en el huerto, pero el compromiso de él era cuidar el huerto, era salvaguardar el huerto, era estar en el huerto como un administrador, mayordomo. Y suele suceder que Adán comienza a funcionar desde que le entregara sangre. Pero la sangre no se queda ahí. Satanás sabía que Adán tenía algo dentro de él que él no lo tenía. Pero Dios también tenía que Adán necesitaba algo que él no se lo había entregado. Y todo lo que Dios hizo en existencia en el huerto del Edén tenía una correspondencia de él, tenía una dirección de él, tenía un factor clave de él, era guardar permanentemente su creación, donde su creación no perdiera el diseño original, donde su creación se manteniera como él mismo lo diseñó en su corazón. Y dice que mientras Adán estaba en el huerto, Dios encontró en él una deficiencia. Y la deficiencia era que él no podía estar solo en el huerto. Diga conmigo, no puedo estar solo. Puedo estar solo. Porque yo necesito a quien va a ser mi soporte y va a ser aquel al que va a traer en mí una gana de yo seguir haciendo la asignación que Dios me trajo en el huerto. Dice que él puso un profundo sueño. Y una de las cosas que me impresiona es que por qué Dios tuvo que poner un sueño a Adán para poder sacar el estrado de su costilla a Eva. Una de las razones es la siguiente: es que Dios tenía que dormirlo, porque lo que él iba a sacar de él tenía una comunicación con él mismo, pero él no lo sabía. Siempre Eva existió en Adán. Lo que pasa era que Eva tenía que materializarse, pero eso solamente lo podía hacer Dios. Y cuando Dios le trae a Eva, dice que comenzó el conflicto. Nunca en el huerto se había establecido un conflicto hasta que Eva fue sacado del estrado de Adán. No te aparece la serpiente. Los estudiosos dicen no pasaron días cuando la serpiente se acerca a la mujer. Pero ¿cuál era el único plan que podía la serpiente destruir o arruinar la identidad de Adán? Mira, a través de Eva. Porque hay cosas que tú declaras que van a activar algo en el mundo espiritual. Hay cosas que usted dice que en el mundo espiritual tiene los oídos prestos de las paredes para entonces contrarrestar lo que tú declaraste. Desde el momento que Adán dijo, ese es sangre, ese es el hueso de mi hueso, y le digo que, ¿y él qué? Carne de mi carne, y le dice que llamaré varona, porque ha salido de qué? Del varón. Desde que Adán declaró esa palabra, ya Satanás sabía cómo era que lo iba a confrontar y a enfrentar por la palabra que declaramos. Satanás es experto en tomar la idea que Dios te puso sobre ti para él confrontarla y hacerte distorsionar de ella. ¿Sabe qué pasa? Desde el momento que él pronuncia esto, llega la persecución, llega la seducción. La serpiente dice que era más astuta de todos los animales del huerto. Y dice que se llegó a Eva y le dijo, porque Dios ha dicho que de ningún árbol del huerto podamos comer, excepto del árbol de la vida. Eva contestó una pregunta que se le hizo correspondiendo a una verdad relacionada con una mentira. Y le dice, Dios no ha dicho que no podamos comer, sino excepto del árbol de la vida, ciencia del bien y el mal. Y dice que Eva le reveló automáticamente lo que Dios había hablado con Adán, no con ella. Adán fue el que le dio información a Eva de todo lo que estaba en el huerto. Eva no tenía el conocimiento pleno de lo que había en el huerto, solamente Adán.
Adán conocía la oscuridad. Adán nunca prestó atención a lo que Dios le dijo que no tocara. Porque el problema del hombre es que el hombre le gusta lo prohibido. Alguien adórele, por favor. Oh, gloria al Señor. El hombre anda detrás de lo prohibido. Cuando al hombre se le pone un estoque, ¿qué más él quiere hacer para descubrir qué hay en ese diseño? Cuando en el momento que le dicen, mira, Adán, aleluya, no coma del árbol del huerto, el hombre no se interesaba por eso. Pero había una mujer que estaba curiosa porque Adán no la había llevado al huerto. Hay cosas que te la dicen que te perjudican de por vida. Por eso es que hay personas que no están capacitadas para decirle todas cosas espirituales porque la distorsionan y la llevan al plano de ellos. Hay gente que se hace el sueño de revelación y quiere llevar al plano de ellos, pastor, y quiere acomodarlo a la manera que el no entendí esto. No es que tú entiendes cómo Dios lo aplica. Tu entendimiento no razona con los pensamientos de Dios porque son inalcanzables. Y hay personas que razonan por Dios. Hay personas que toman el dialecto de Dios. Dios no es semejante al hombre, porque Dios mismo, mi espíritu, no es compatible con el hombre, porque el hombre va a ser carne. El detalle es que usted va a conocer a Dios mediante su palabra. Nadie puede conocer a Dios que Dios le ha dado auditamente si su palabra no está en él. Te va a confrontar y te va a dar duro. Porque si su palabra no está en ti, tú no puedes poner a función. Yo no puedo funcionar contigo porque tú no conoces tu precepto. Tú no conoces su manual. Tú no conoces el manual instructivo que Dios tiene para guiarte a toda verdad y a toda justicia. ¿Saben por qué Satanás no tentó a Adán? Porque Adán conocía lo que Dios le dijo. Adán conocía que era prohibido ir al huerto, el lugar medio donde estaba el árbol de la ciencia del bien y el mal y el árbol de la vida. Adán tenía por concepto que era prohibido. Pero cuando usted ve que la serpiente la seduce, porque una de las razones que tiene la serpiente es quitarle la posición que tenía Adán. Era que Adán perdiera la identidad. Era que Adán perdiera lo que Dios le dio en esencia. Él se le entregara. Pero ¿cuál era el factor clave que tenía Satanás? Era la mujer. Y de momento, siéntese tranquilo. Yo estoy llamando su espíritu. Que fue absorbida por una verdad resonada por una mentira. La mujer tomó del árbol prohibido. Pero note lo siguiente. La mujer comió y dejó la mitad del fruto. Porque el problema no era el fruto, era la escasez de obediencia. Ese árbol era un simple simulacro. Lo que Dios estaba era viendo a ver si su creación se sometía a lo que Él dijo. Era que guardara los principios y los estatutos que Dios estableció como orden para tú poder vivir. Y le digo que el día que comiera ciertamente moriría. Y ella comió. Y me imagino yo haciendo un mensaje que se queda andaba en el huerto comiendo la fruta. Y ella, como buena mujer, le dio un poquito para Adán. ¿Y cuántos de los que están aquí si le gusta que su esposa tenga un poquito cojos? Pero ese bocadito que tenía, ella lo llevaba en el huerto hasta llegar al destino del trabajo de Adán. Porque Adán nunca estaba ocioso, Adán estaba ocupado. Adán estaba responsabilizado con lo que Dios le entregó. Adán no simplemente puso el nombre. Adán también tomaba un ratito. Tomen a alguien y dile, en el huerto también se trabajaba. Tomen a alguien y dile, en el huerto también se trabajaba. Pero todo lo que la tierra producía era para beneficio de Adán. Adán simplemente estaba protegiendo lo que él mismo se iba a comer. Alguien está aquí. Adán no tenía que ir a ninguna empresa porque él era el mismo empresario del mismo. Alábale a Dios si puede. Adán no tenía que depender de que cobrar 15 y cobrar 30. Adán cobraba todos los días. Alábale a Dios. Adán solamente tomaba de lo que él quería, de lo que él, aleluya, tenía que comer ese día. Pero pasa algo. Desde el momento que la mujer persuasiva le da de comer del árbol
del fruto prohibido a Adán automáticamente siente la transformación, o más bien decir la transfiguración del mismo. Porque lamentablemente decirlo, Dios no hizo pacto con mujeres, Dios hizo un pacto con el hombre. Y de la única manera que eso se podía consumir y Adán perder su identidad era mediante a él violentar los principios y estatutos de Dios que Dios le entregó en el huerto. Nunca se perdió ni la naturaleza se reveló cuando Eva comió, sino que en el momento que Adán comió del árbol se revela Dios. La naturaleza, antes de Dios establecer la sentencia, ya canto y espino la tierra que estaba produciéndose. Porque Adán era la corona de la creación. Adán era la esencia del huerto. Desde que Adán no ha sido tocado por el árbol, todo se iba a echar a perder. Entonces, desde el momento que él consumió, aparece Dios a llamar la atención de Adán. Y le dice: Adán, ¿dónde tú estás? Y lo llama 3 veces. Porque desde el momento que él come, textualmente dice la Escritura que él se sintió que estaba ¿qué? Desnudo. La palabra desnudo aquí emplea muchos ciclos. Y el primer factor es descuido. Una persona que está desnuda está descuidada. Segundo, vergüenza. Cuando una persona siente vergüenza, por eso usted se protege. Y lo tercero, eso es lo más fuerte, sintió que estaba débil porque perdió autoridad. Porque la fortaleza a veces suya no depende del estado que usted tenga vigorosamente en salud, sino de lo espiritual. Hay personas que están en estado de salud bien, pero cuando tienen una baja espiritual se sienten sonsos, pastor. Se siente, mira, tonto, porque lo espiritual es ancicular a la salud. Cuando una gente está en salud espiritual, puede estar físicamente, mire, hermano, enfermo. Yo digo, cuando yo siento algo diciendo esto, puede estar enfermo, pero la salud espiritual le da la fortaleza. La salud espiritual lo bota carnal aunque no pueda. Gloria. Mire, hermano, es impresionante. Usted es una persona con cáncer determinante, creyéndole al Señor con los cabellos caídos. Usted lo ve bien, que le dan diálisis día tras día, y el gozo del Señor lo sostiene, porque tienen una construcción en el mundo espiritual que lo sostiene. Amén. Y usted cree que es fácil, ya que pueda decir que el día de mañana te va a morir. Nadie humanamente, mire, se mueve psíquicamente. Le da una depresión interna que usted antes de morir se quiere matarse. Le comienza un espíritu de suicidio. Porque nadie que no está preparado para ver ni la muerte de los demás. Imagínense la de ellos. Imagínense la muerte cuando toca su puerta. ¿Qué usted va a hacer? Pero cuando alguien está empapado de la sangre de Cristo, cuando alguien está sumergido en la sangre de Cristo, no importa qué tipo de enfermedad tenga, no importa qué tipo de problema tienes, no importa los levantamientos que usted tenga día tras día en su casa, no importa el naufragio, no importa que lo apedreen como Esteban, usted va a soportar en la creencia divina de Dios y va a creer en lo que Dios va a hacer y lo que iba a hacer con usted. Él se da cuenta que está desnudo. Y cuando se da cuenta que está desnudo, dice que toma delantales de higuera y se esconde. Y la voz de Dios susurraba en el huerto. Y el huerto, estaba gimiendo, porque Dios es omnisciente. Dios es omnipresente. En su antropomorfismo, Dios sabe hasta los días correspondientes en el futuro que tú vas a caminar. Dios es experto de revelarte el futuro a tu presente para que tú tengas una idea de lo que tú eres. Por eso Dios es experto de conocer los corazones del hombre. Dios es experto en conocer las intenciones del hombre. Dios conoce más para allá de lo que usted puede imaginar que lo que Él conoce sobre ti. Y dice que cuando Dios habla, Adán sale y le dice:
Y dice Dios, ¿acaso el término correspondiente a esto es una pregunta de interrogatorio para sacarte la verdad de lo que tú estás viviendo? Si es cierto o es falso de lo que tú estás exponiendo y diciendo. Le dicen, ¿acaso ha comido? Escuchen bien la pregunta de Dios, del árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Cuál fue la respuesta de Adán? ¿Cuál fue la respuesta de Adán? La serpiente. La mujer que tú, wow, note, singularmente, entrando ahora a una materia que se llama filosofía de respeto. El término tú, en la filosofía de respeto no se utiliza porque es una estación de igualdad. El primer error que cometió Adán no fue justificarse, fue decirle tú a Dios. Aquí, dando a entender de que Dios y él eran igual. Lo segundo que hace es que le dice, la mujer que tú me diste me dio de comer y yo comí. Ahora pregunta, ¿qué Dios estaba esperando en ese escenario de Adán? ¿Qué Dios estaba esperando? Que Adán respondiera a la pregunta que la deidad divina de su creador le estaba preguntando por exponencia del mismo. ¿Qué Dios quería sacar esa información de Adán? Esa es la respuesta de alguien que se dejó quitar la sangre. Esa es la respuesta de alguien que se dejó quitar la identidad de Cristo. Esa es la respuesta de una gente que no está atormentada con la bomba, con el corazón de Dios para que le bombee sangre. Esa es la respuesta cuando una gente pierde la identidad. Lo primero es que se quiere igualar. Lo segundo es quiere justificar los errores que ha cometido. Lo tercero es quiere mantenerse en el mismo lugar todo el tiempo y no salir de él. Porque el problema de Adán no fue simplemente que él se justificó, que le faltó respeto a Dios. Fue que en él no hubo acción de arrepentimiento. ¿Alguien está aquí? Y entonces cuando no tiene esa chispa de sangre, no tiene temor de arrepentimiento. Es incubado en sus acciones, es extrapolado en su hecho, es caminando en lo que él quiere hacer, porque la voluntad humana de él lo guía. Y usted sabe totalmente cuando se pierde la sangre que en el cuerpo se produce un pecado existencial que se llama la concupiscencia. La concupiscencia, hermano, predomina el hombre. Por eso la Biblia dice que fuiste concebido en pecado y lo diste a luz en pecado. O sea, en otras palabras, lo que la Biblia está diciendo es lo siguiente: porque la palabra pecado lo que significa pérdida de dinero, caída de posición. La gente no está entendiendo que Adán perdió su posición, encuentra en Jesús, ahora anda en pecado. Y el que tiene pecado, el pecado de él sobrepasa su entendimiento, porque le entenebrece el entendimiento y no raciona como alguien racional, sino irracional. Ahora Adán es un torpe después de ser inteligente. Wow. Ahora Adán es un neófito después de ser alguien filósofo. Ahora Adán, de tenerlo todo, pasa a perderlo todo. Escuchen, cuando usted pierde la sangre, ahora Adán, de tener privilegio de primera clase, pasa a sentarse en el último banco. Porque hay muchas personas que pensaron que porque asistimos a la iglesia tenemos la sangre, y te van a confrontar. Hay mucha gente que dentro de la iglesia no conoce el tipo de la sangre ni qué representa la sangre de Cristo en su vida. Cuando Adán pierde esto, viene la sentencia, porque la Biblia dice que Dios no deja pasar al culpable por inocente. Él tenía que sentenciar a Adán, porque la condición de Adán no era para administrarla.
no era para seguir pastoreando el huerto, el lugar del paraíso. Y Dios le dio una palabra constantemente, que tú en esa condición ahora tome del árbol de la vida y vive en esa condición existentemente, o sea, permanentemente, perpetuamente. Y Dios lo expulsa. Ahora bien, el que camina y pierde la sangre es expulsado ¿de dónde? Allá en el lugar del paraíso, o es simbólicamente del reino de Dios. Hay gente que está aislado, aún asistiendo a la iglesia, del reino de Dios. Porque el reino de Dios no es compatible con ellos, porque el corazón de ellos le falta la sangre de Cristo. Cuando alguien tiene la sangre de Cristo, no camina, aleluya, como Adán cuando la caída, sino camina cuando Adán en el principio. Por eso es que Jesús se levanta como el segundo Adán, para devolverle al primer Adán lo que él perdió en el huerto. ¿Alguien está aquí? Por eso, amado, cuando Adán pierde todo, entonces entra la sentencia. Entonces, ¿qué pasa? Las mismas raíces de Adán que congestionaron su ADN, que es el práctico, donde un esperma sale en el óvulo secundario de una mujer llamada Eva y procrea y da la luz a Caín. Caín sale de un ADN, de una congestionación sanguínea, donde las células madres de la sangre dicen que hay una garantía de un 70% de que el hijo que sale de tu seno, dice que puede producir y tener el mismo tipo de sangre. Hello. O sea, que Caín tenía un rasgo de sangre de Adán, pero la sangre que Adán tenía estaba contaminada. Alguien está aquí, por favor, porque estaba en pecado. Caín fue concebido en pecado. Abel fue concebido en pecado. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde comienza el primer derramamiento de sangre? Entre dos hermanos. Porque el problema que Adán salió del huerto, pero se olvidó del huerto. Si Adán se había recordado de lo que él era, anhelaba volver a su condición original. Y dice que Caín, para no estresarlo, caminó. Dice que era imposible, porque Adán comenzó a levantar altar a Jehová. Es que en el medio de la aflicción, en el medio de que nosotros nos encontramos fuera de la identidad de Dios, tenemos aflicción y queremos volver a nuestro lugar de origen. Queremos anhelar volver a la casa. Queremos anhelar volver al paraíso. Mire, hermano, y no hay una gente, mire, que ande ambulantemente cuando usted pierde ese ADN divino, cuando usted pierde esa esencia. La gente hasta los haya feo y dice: ¿qué es lo que le está pasando al varón? La gente los haya como demacrado, puse el término. La gente dice: tú te puedes poner la ropa más bonita y no luce, porque es que tú te saliste de lo que te da la esencia y la belleza. Cuando la gente se aísla de la sangre de Cristo, escúcheme bien, esa sangre limpia, esa sangre revela, esa sangre pone gente a la disposición que tú nunca pensabas, esa sangre contagia, esa sangre contamina a la gente de lo que tú tienes, esa sangre, aleluya, comienza a germinar en las personas y la persona se comienza a sentir diferente, porque esa sangre es vida, y lo que es vida representa el Espíritu de Dios, y lo que está en el Espíritu de Dios, toda la obra de Dios se cumple en esa persona. Amén. Gracias. Comenzó la sangre a derramarse por envidia. Note que Dios tuvo que destruir la generación que estaba establecida en el tiempo de Noé. Y si nos vamos a hacer una distancia bíblica, no terminamos. Pero aquí lo que más me impresiona es que todo llevaba una línea de redención. Todo estaba etimológicamente dando a entender que venía el Mesías, que venía aquel antídoto que iba a con su sangre de contaminar a la humanidad. Para entender esto, Levítico dice que aquellos que pecaban con pecado de muerte, dice que tomaban, aleluya, un macho cabrío, un becerro, lo llevaban al altar, al pacto. Dice que la sangre se derramaba, y por causa de la sangre hacía expiación de la antigüedad por los pecados cometidos. Amén. Gloria a Dios. Dice que de esta manera estaba siendo
Y cuando llegamos a los 400 años testamentarios de los silencios que hubo, solamente proclamaban un nombre que es sobre todo nombre. ¿Alguien está aquí? El único nombre que se escuchaba en la existencia de estos 400 años era: un día vendrá el Redentor, vendrá el Justificador y derramará su sangre, aleluya, en el Calvario, y por su sangre nosotros hemos sido redimidos, y los redimidos por la sangre de Cristo iban a recibir perdón de los pecados. Pero otros decían: vamos a recibir al Mesías como rey, va a cambiar la historia de Israel, va a cambiar la congestionadura que tiene Israel, va a cambiar la ideología de los rabínicos que en ese tiempo sonaban a la iglesia. Pero ¿sabe algo más interesante? Cuando después de los 400 años de silencio testamentario aparece uno pronunciando, aleluya, el nombre de Jesús, y dice: yo no soy digno de desatar ni tampoco los sandalias. Y dice: después de mí vendrá uno, escúcheme bien, que yo no soy digno. Cuando Juan el Bautista estaba hablando, estaba creando un camino, pero el camino no se quedó estático. El camino comenzó a funcionar cuando Jesús se le aparece en el Jordán a Juan. ¿Cómo Juan pudo identificar que el que estaba parado frente a él era el que tenía la sangre redentora? Por favor, la sangre redentora. Y le dice: yo no soy digno, yo no te puedo bautizar, mejor bautízame con mí. Y Jesús le dijo: como está escrito, como dice las escrituras, que por un hombre será bautizado. Pero lo más impresionante, la sangre que portaba Cristo era una sangre que no era A negativa, no era A positiva, no era O negativa, no era R y O, nada de eso. La sangre de Cristo estaba compuesta en todas sus estaciones. Gloria a Dios, aleluya. La sangre de Cristo, si hubiera sido A, hubiera venido a lo que son sangre A. Si hubiera sido O, iba a venir a lo que tiene solamente la sangre O. Pero Jesús no tenía factores de sangre, sanguíneo ni lazo sanguíneo. ¿Sabe lo que tenía Jesús? Jesús tenía toda la sangre dentro de él, de la humanidad. Jesús no vino simplemente a salvar a los que tienen la sangre A positiva. Los A positivos sí van a salvar por la sangre de él, como también se iban a salvar los que tienen O negativa. Alguien ahora, por favor, que estoy hablando. Jesús tenía toda la sangre, una sola sangre. La sangre de Cristo daba para tanta gente que lo que él tenía iba a liberar a todo el mundo del pecado. Pero no te hago. Dice la Biblia, hablando Isaías, dice que él fue llevado como cordero inmolado. Y dice que allí, en el Gólgota, en el lugar de la calavera, él fue movido por nuestros pecados. Ahora bien, ¿qué representa la sangre de Cristo? Termino con esto en tu vida. ¿Qué representa la sangre de Cristo? Tópese ahí en el pulso. ¿Cómo que se llama eso? Cuando una gente está muriendo, no le pone la mano del corazón. Los signos vitales están en esta mano izquierda. Cuando usted le pone la mano en el signo vital, es para saber el medio del pulso que usted tiene, para saber su latido del corazón, si está funcionando, si está vivo. La sangre de Cristo representa vida. Y el que tiene los signos vitales bajos en esta noche, la sangre de Cristo te lo va a poner a funcionar correctamente, correspondientemente al diseño de la sangre de Él. La sangre de Él no simplemente te guarda, la sangre de Él también aleja todo lo malo de ti. Porque cuando llegó la muerte, ¿qué instrucción le dio Dios a Moisés? Y dice: mira, unten la sangre, aleluya, en los linternes de la casa,
que cuando la muerte vaya a tocar la casa, ¿qué iban a hacer? Se iban a ir, se iban a retroceder, no iba a haber muerte. Sin embargo, mire algo, cuando alguien se derramaba un macho cabrío o un cordero de sangre y salía por la ciudad, decían: ¿cuán tantos pecados ha cometido este? Y la gente lo dejaba tranquilo, porque los pecados de remisión eran por sangre. En otras palabras, hay cosas que hace mucho tiempo tú hiciste, que tú, aleluya, no se las presentaba a Dios, que Dios hace tiempo que por su sangre sanó. ¿Y por qué todavía tú te sientes autoculpable de ese pecado que Dios lo expió? Por medio de la sangre tú tienes autoridad, no simplemente en ti, sino en tu generación, sino en tu familia. Tú tienes la autoridad para poder reclamar, para poder establecer, para poder autorizar de que tu familia recibe esa sangre. ¿Por qué la gente se está muriendo de si tiene que necesitar sangre de otro? Usted sabe que lo que hace el cáncer, consume la sangre. Mire, en una ocasión, había una anciana que oraba mucho por mí. Y yo siempre, a las 5 de la tarde, ella decía: tengo que ir para la iglesia. Y ella se postraba en el altar y oraba con la cabeza en tierra. Y ella tenía muchos años haciendo eso. Ella era la maderita chiquita, pero había una gloria tremenda de Dios. Y yo recuerdo que un día me tocó la coincidencia, no sino la voluntad de Dios llegar. Y yo la vi, ella levantando su cabeza, comenzaba a botar sangre por sus ojos. Y cuando yo la veía, le decía: se le rompió algún vaso capilar. Y me dijo: es que a mí no me da miedo, porque de costumbre me pasa. Y yo le decía: pero no es normal. Y me dijo: yo lo sé, pero lo que yo tengo necesita derramamiento de sangre. Tenía 30 años con leucemia. Y cuando iban a ponerle sangre, ella decía: Dios, todas las noches me inyecta sangre. Cada vez que ella se sentía que estaba débil, la gente decía: tenemos que hacerte un trasplante, hacerte muchas cosas. Y ella decía: la sangre de Cristo es suficiente para yo poder sobrevivir el tiempo que Él tiene para mí. Cuando hay alguien lleno de la sangre de Cristo, no importa la enfermedad que tenga, va a seguir adorando, porque sabe que Dios le va a proveer lo que necesita. Esta mujer, cuando murió, dijo: mañana yo muero, no me lloren, hagan fiesta, porque yo estaba destinada a morir hace 30 años, pero la sangre, alguien adóreme por favor, pero la sangre de Cristo me dio 30 años más de vida, inyectándome día tras día, dándome la insulina, dándome, aleluya, la plaqueta que yo necesito. Él me sostuvo. Y ella muriendo me mandó a llamar y me dijo lo siguiente: me dijo: Gerardo, tú tienes un llamado, pero ese llamado que tú tienes, ponlo al servicio de la obra sin ningún beneficio. Y hay gente que te da una palabra que cada vez que tú te quieres distorsionar, el Espíritu te la trae a colación. Y me dijo: los ministerios son para el beneficio de la iglesia, no para lucrarse. El día que te quiera lucrar del ministerio, ese mismo día Dios te va a sacar de la tierra. Y por eso que hay gente que no haya entendido el principio de Dios. Lo que tú tienes no es tuyo, fue Dios que te lo entregó. Y como Él te lo entregó, Él quiere que tú lo utilices en el reino. Póngase sobre su pie. Yo voy a orar aquí por gente en esta noche. Escuche bien esto.